Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor, como siempre, y también como cada día domingo que el Señor nos permite ministrar a la congregación. También tenemos el privilegio y la bendición de ministrar a muchos hermanos y hermanas que nos ven a través de nuestra señal en internet. Así que también para ellos vaya nuestro saludo y el deseo de que esta palabra también les alimente el día de hoy y les ayude al proceso de transformación que todos nosotros del cual estamos siendo partícipes por la obra del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y estamos en el capítulo 4. Dijimos que el capítulo 4 es un punto de inflexión dentro de lo que es la carta, que tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos nos entregan el sustento, diríamos, para no llamarlo necesariamente técnico, pero sí la parte escrita o lo que es se me va la palabra, ¿cómo se dice cuando es práctica ahí? La teoría. Eso, muchas gracias. ¿No es cierto? El sustento teórico, por llamarlo de alguna manera, de qué es lo que es un cristiano, de cómo es que somos favorecidos inmensamente por la gracia de Dios en todo lo que se refiere a las riquezas espirituales y nos ubica en una altísima posición como hijos de Dios. Cuando llegamos al capítulo 4, comienza el proceso de aplicar esto a la vida práctica y se produce una suerte de paradoja por el hecho de que lo primero que aparece es, en el versículo 2 de lo que estamos analizando, es con toda humildad. Por un lado, la parte teórica nos dice claramente quiénes somos en Cristo como hijos e hijas de Dios. Cómo es que somos también participantes de toda aquella herencia maravillosa que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros. Pero la forma de llevar eso a una vida práctica es con humildad, con humildad. Y la humildad lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que es una de las características que deben, por supuesto, marcar la vida de nosotros como cristianos, pero que sin embargo no es frecuente encontrarlo dentro de lo que es el contexto de la iglesia. Más bien la iglesia está enmarcada muchas veces en un concepto de competitividad, la búsqueda de lo propio, de lo nuestro, es lo que de alguna manera embarga el quehacer de la iglesia, y la iglesia o las cosas de Dios vienen a ser, por así decir, algo suntuorio o que de alguna forma preste un beneficio a lo que es la meta de mi vida. Con esto, como siempre lo decimos, no estamos diciendo que no tengamos metas o expectativas. El punto es que la gran mayoría de los cristianos el día de hoy, y es triste decirlo, en esas metas y expectativas hay cero consideración por Dios. Lo que hace pensar muchas veces que estas personas puede que ni siquiera sean cristianos, porque es imposible ser un hijo de Dios, ¿no es cierto?, y pasar tanto tiempo sin considerar a nuestro Dios en el proceso de lo que es nuestra vida o la vida que Él nos da. Entonces, el capítulo 4 es esa inflexión que nos comienza a develar el concepto práctico de lo que es ser un hijo de Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1, yo pues preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Fíjense, cada una de esas palabras es fundamental recordarlas. Es digno. Nosotros somos embajadores de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, como si rogásemos por medio de nosotros el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, reconciliados con Dios. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra forma de llevar adelante la existencia que Dios nos permite tener, para que sea productiva, necesariamente tiene que ser bajo el concepto de lo que es digno para Dios, no lo que es digno para el hombre, no lo que es digno para mí, no lo que yo quiero. Esto es algo, hermanos, que va a
seguirnos durante toda nuestra existencia terrenal, porque somos una naturaleza caída luchando contra el Espíritu Santo que quiere instaurar, ¿no es cierto?, el modelo de Dios. Pero a pesar de esa naturaleza caída, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Y esa obra, por pequeña que sea, es suficiente para provocar un testimonio ante nuestro entorno. Ninguno de nosotros es perfecto ni está graduado de nada. Pero ciertamente, si tú miras tu vida y la comparas con algunos años atrás, debe haber cambios. Debe haber una mayor pasión por el Señor. Debe haber cambios a nivel de lo que es tu relación con el pecado también. Cuando comenzamos como cristianos, ciertamente considerábamos algunos pecados situaciones graves y complicadas. Pero a medida que el Señor va haciendo su obra, por supuesto que también la relación con el pecado va cambiando y aquello que a lo mejor nos parecía anteriormente de poca importancia o no le atribuíamos tanta importancia, hoy día sí la tiene. Hoy día sí la tiene. Entonces comenzamos verdaderamente a considerar el pecado como Dios lo considera. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor, se está refiriendo a que él no consideraba las circunstancias como algo que fuera propio de la situación de él o generada incluso por él. Eran circunstancias permitidas por Dios para el engrandecimiento de su testimonio y por supuesto para la gloria de Dios. Todo esto va de la mano, ¿no es cierto?, con el concepto de que hay una vocación a la que fuimos nosotros llamados. Fuimos llamados. Y la respuesta a ese llamado es una respuesta también sobrenatural, porque esa fe para creer también la colocó Dios en nosotros. Entonces, ¿cuán agradecidos debemos estar de la obra maravillosa de nuestro Dios? El versículo 2 dice, con toda, fíjese en esa palabra, no con algo, con toda humildad, lo vimos la semana pasada, es el punto de partida. Sin la humildad, nada de lo que viene a continuación es posible que se realice. Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo que vamos a ver el día de hoy es la segunda palabra que aparece ahí, que es, y la segunda característica, que es mansedumbre. Quiero decirles, hermanos, que esto no es nada fácil para mí, y por el hecho de que cuando nosotros hacemos un estudio sistemático de una carta o de un libro de la Biblia, estamos obligados a pasar por cada uno de los versículos y detenernos en cada una de las palabras que el Señor considera fundamentales. Y por supuesto que esto nos confronta o me confronta a mí mismo primero con la palabra, porque me doy cuenta lo falto que estoy de estas características. A pesar de que, como el apóstol Pablo, puedo decir, miserable de mí, dice Pablo en Romanos, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Eso significa que efectivamente puedo ver cambios en mi vida, pero los cambios que veo, ¿no es cierto?, no me producen mayormente un relajo. Tampoco es ese estrés de tratar de demostrarle a Dios cuán bueno soy, porque eso sería lo más absurdo del mundo. Pero sí identifica con mayor claridad la falencia que aún queda y tengo en mí y que sin duda tendré hasta el último día de mi vida. Nosotros no podemos vivir con una complacencia hacia nosotros mismos. Debemos vivir siempre con un nivel de exigencia a nosotros mismos. A veces somos tan autoexigentes en lo laboral, en muchos aspectos, pero somos tan complacientes en lo más importante si es que somos verdaderamente hijos e hijas de Dios, que es en el carácter de Cristo, Entonces, cada una de estas palabras, por supuesto que cala hondo dentro de mí, ¿no es cierto?, y me muestra, por un lado, agradecimiento a Dios de que puedo detectar algunas cosas que el Espíritu Santo milagrosamente ha logrado en mi vida, pero también abre un espacio gigantesco hacia aquello que me tengo que extender en esta relación con el Señor y poder realmente
avanzar en este proceso. Sé que en la meta es algo que incluso nos va a encontrar sin estar 100% transformados, porque esta naturaleza caída va a continuar hasta ese día. Pero quisiera presentarme delante del Señor como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que ha dado la pelea, la buena batalla de la fe. A eso es, hermano, lo que yo quisiera animarlos también. A no tener esa complacencia con un carácter o una forma de ser que ofende a Dios. Que realmente haya dolor en tu corazón cada vez que metes las patas en lo espiritual. Yo las he metido. Y créanme que es una situación sumamente dolorosa que a veces uno preferiría un cachetazo físico, ¿no es cierto?, para sentir que ha pagado con algo. Pero Dios no nos trata así. Por lo tanto, tú y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser autocríticos y no complacientes con nosotros. Esa es una de las desgracias más grandes de la iglesia de hoy, la autocomplacencia. El conformismo y el pensar que Dios todo lo puede, todo lo sabe y Él me perdona y tú sabes, Dios, que yo no fui capaz de contenerme y mucha Dios. Y eso casi no hay dolor, como que Dios es como un viejito re bueno que está ahí, bueno, ya, sigue. No es así, ya por supuesto que hemos estudiado los atributos de Dios y está lejos de ser eso. Primero, no es viejo. Es eterno, pero no es viejo. Y segundo, es un Dios que ama a sus hijos, pero esos mismos hijos, cuando se descarrían, si es que son hijos, les va a pegar su corrección y dice que los va a azotar. ¿Ya? Ese es el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que a quien Dios ama va a corregir. Ahora, si llevas mucho tiempo, años, pecando, y más encima las cosas te salen bien y no te pasa nada, y como que Dios no ve tus problemas o los pasa por alto, o hay corrupción en el cielo, uno tiene que preguntarse, realmente, porque la gracia no es para pecar más, es justamente para lo contrario. Cuando abunda el pecado, dice, abunda la gracia, pero eso no es licencia para pecar. Significa que a pesar de nuestra condición, Dios seguirá extendiendo su gracia y misericordia a sus hijos e hijas, que le buscan en arrepentimiento y que permiten que el Espíritu Santo realmente haga la obra en nosotros. Haga la obra en nosotros, que no le resistimos. La obra del Espíritu Santo no es un efecto osmótico en que solamente tengo que esperar que pasen las cosas. No, es activo. La obra es de Dios, pero el esfuerzo es nuestro. Esforzaos, dice la palabra una y otra vez. Esforzaos. ¿En qué? ¿En tratar de cambiar? No, en obedecerle a Dios. Él va a hacer el cambio. Si Dios te dice por aquí, esfuérzate por ir por ahí. Y Dios hará. Pero si tú no vas por ahí, si tú no haces eso, si yo no hago eso, no va a ocurrir el cambio. Es esforzados en obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Y para poder obedecerle a Dios tengo que conocer su palabra. La palabra que viene a continuación es la palabra mansedumbre. Y por supuesto, como les he dicho, es una cosa complicada porque habitualmente uno no es manso. Pero tenemos que entender qué es lo que es la palabra mansedumbre a la luz de la Escritura y bajo el concepto de lo que Dios nos está enseñando. Porque inmediatamente nosotros pensamos una persona mansa como mensa, como decía nuestro querido Chavo. ¿No es cierto? Mensa, o sea, como que da, como esto, pasivo. No es eso, medio cobardón. No. La persona mansa es una persona que ha sido domada. La palabra es praotes en el griego y significa, y la usaban los griegos para cuando domaban caballos salvajes. Cuando los lograban domar. ¿Qué es un caballo salvaje? Es un caballo desbocado, ¿no es cierto? Que tiene mucha fuerza, mucha potencia, pero está completamente desbocado y por lo tanto no sirve para nada. Un caballo domado
Es un caballo que va a correr cuando el jinete se lo pida, se va a detener cuando el jinete se lo pida, puede aprender distintos pasos, puede ser útil incluso para la hipoterapia. ¿Te imaginas tratar de hacer hipoterapia con un caballo no domado? Por lo tanto, ese caballo sigue teniendo la misma fuerza, pero esa fuerza está bajo control, bajo control. Nosotros somos, por naturaleza, como caballos desbocados. Como caballos de, no, yo soy así, a mí, y así voy a morir, y el que le gusta, el que no. Y toda esa expresión así que tú ya tienes que empezar a borrar de tu disco duro, es que Dios te va a domar. Nosotros estamos domados no por, ojo, muchos desbocados están domados por la sociedad, moldeados según el mundo. Hacen lo que el mundo quiere que hagan. No crean que son libres y no, están por alguna filosofía o forma de pensamiento, están siendo dominados. Y hacen lo que esa filosofía o forma de pensamiento que no es de Dios, hagan. La palabra praotes es poder bajo el control de Dios. Dios es el que nos controla, ¿no es cierto? Y eso es, en definitiva, la palabra mansedumbre. También se traduce como algo o alguien moldeable, alguien que es capaz de ser moldeado. En este caso, moldeado por Dios. Sin Dios es moldeado por el mundo, moldeado por la sociedad, moldeado por cualquier tipo de influencia. Pero el praotes cristiano es moldeado por Dios. ¿Y cómo es que nos moldea Dios? Por medio de la palabra, que usa el poder del Espíritu Santo. La pregunta, ¿estás siendo moldeado o moldeada por Dios? Y hágansela, por favor, porque yo me la hice. Y no levanten la mano. No. Piensen realmente, ¿están siendo moldeados por Dios de acuerdo a la vida diaria, las cosas que nos suceden día a día? Por ejemplo, vamos a ir al ejemplo supremo de mansedumbre, la zanahoria que nunca vamos a alcanzar, pero que es hacia donde tenemos que dirigir nuestra vida, en esta vida, el Señor Jesucristo. A ver, para entretenernos un rato. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Bueno, todo esto es un pasaje muy hermoso que parte en el versículo 25, pero en el versículo 29 y 30 dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un yugo. Alguien tiene que dirigirlo, no podemos andar desbocados por la vida. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjate que hay una consecuencia tan maravillosa, un fruto tan maravilloso, descanso para nuestras almas. Descanso para nuestras almas. No hay cosa más descansada para nuestras almas en el tipo, sobre todo, de vida que vivimos, que sea Dios quien guíe nuestra vida. ¿Qué mejor cosa que Él guíe tu vida? ¿Qué mejor cosa que Él guíe tu vida? Además, que el final del camino es la vida eterna. El otro yugo que es pesado, ¿por qué es pesado el otro yugo? Porque el mundo nos impone cosas que muy pocos van a alcanzar, cosas que son imposibles de cambiar, cosas que quizás nunca vamos a cambiar. Y ese es un yugo pesado porque yo quiero ser aquello que sé que nunca voy a ser.
Nunca voy a ser. Y el mundo te sigue poniendo esos modelos. Y entonces por eso es que la gente hace cualquier cosa por eso. Cualquier cosa por eso. Porque yo quiero ser así, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada vez que me miro en el espejo, me doy cuenta que es imposible que sea así. Ya les dije la semana pasada, ¿no es cierto? Cuando te ponen un perfume, una cosa así, el modelo, la modelo, está lejos de la media. Lejos de la media. No alcanza uno ni para kabuki. Perfume. ¿Me entiendes? O sea, es una cuestión solamente de imagen. Pero el mundo te pone eso. El mundo te pone eso. Y si tú no eres así, entonces tú no eres exitoso, tú no eres popular, tú no eres nadie. En cambio, Dios nos da un yugo liviano porque Él nos llama, nos limpia, nos recoge, nos hace hijos, nos acepta como somos, chiquitito, feíto, negrito, rubio, alto, lo que sea, no importa. Y nos pone un final feliz a todos por igual. Todos tendremos cuerpos glorificados. Y entonces, significa efectivamente que debemos, si queremos verdaderamente como hijos de Dios ser guiados por Dios, tenemos que andar, como dice la palabra, como Él anduvo. Entonces el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. No hay nadie que nos pueda enseñar a ser manso y humilde más que Jesús. No hay ninguna persona humana que nos pueda enseñar a ser manso y humilde más que Jesús. Los ejemplos que vemos nosotros en los apóstoles, que vemos en otros personajes bíblicos o aún en otras personas a nuestro alrededor, es porque esas personas están siguiendo a Cristo. Pero no proviene de ellos, proviene de Jesús, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí mismo, en Mateo 5:5. Cuando Jesús está predicando las famosas bienaventuranzas, la tercera bienaventuranza, que significa qué dichoso, oh qué dichoso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. A los ojos de Dios, tu poder, esa energía, todo bajo el control de Dios va a ser útil. Sin el control de Dios no va a ser útil. No va a ser útil. Es Dios quien es el que nos regula. La mansedumbre es estar bajo esa fusta que es la Biblia. La mansedumbre también debiera ser una característica de todos nosotros. Colosenses capítulo 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues, un inconverso no tiene esto en su closet. Esto es parte solamente de los hijos e hijas de Dios, como fruto espiritual. Vestidos pues como escogidos de Dios, escogidos de Dios. Recuerda ese título. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos con este tipo de ropaje, dice el Señor. Vuelvo a insistir, una persona mansa, humilde, no es una persona quedada, no es una persona opacada necesariamente, no es una persona cobarde, no es una persona que no tiene las cosas claras y ya lo vamos a ver, es una persona que está siendo moldeada por el Señor.
es una persona que está siendo moldeada por el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que eran mansas y humildes, y no nos van a parecer mansas y humildes. Por ejemplo, si pensamos en David, quizás no pensamos que era manso y humilde, pero él lo era. Si pensamos del apóstol Pablo, pensamos que él no era manso y humilde, pero él lo era. Cuando hablemos de Moisés, que la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra, pero la carrera de Moisés con el Señor partió con un asesinato. Él mató a un egipcio, y esa es la razón por la cual tuvo que escapar al desierto. Era todo parte de un plan de Dios, pero ciertamente él mató al egipcio por ira. Él tomó la justicia en sus manos. Entonces, es fundamental entender el hecho de que la mansedumbre no tiene que ver con lo que el mundo nos muestra de mansedumbre. ¿No es cierto? Si nosotros si alguien le pusiera un título a una película, a una telenovela, ¿no es cierto? El manso. Cualquiera pensaría que le pasan por arriba, le cachetean. En cambio, ¿qué hombre le pone el título? El indomable. Ese soy yo. El indomable. Entonces, hay que limpiar la mente de la forma del mundo de tomar las cosas de Dios. Jesús, el hombre más manso, perfectamente manso, fue capaz de agarrar, ¿no es cierto?, con una cuerda y empezar a echar a los mercaderes del templo y a botarle todas sus mercaderías. Y él no pecó nunca. Pero vamos a ver qué es lo que realmente nos debe hacer reaccionar de una manera fuerte y directa. Entonces, Filipenses ahora, quiero que vamos, Filipenses 4:5, vestidos de mansedumbre, Filipenses 4:5. Desde el versículo 4, Filipenses 4, 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, alguien que está regocijado es alguien que puede expresar gentileza. La mansedumbre va acompañada de gentileza. Gentileza. Sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. También una de las palabras que traduce la palabra praotes es gentileza. Alguien que extiende gentileza. Eso significa una preocupación por el otro, una preferencia también por el otro. La persona mansa no irrumpe, ay, aquí vengo yo. Y a mí me tienen que atender. ¿Dónde está el jefe? Quiero hablar con el administrador. Claro que puede hablar con el administrador, puede hacerlo, hay forma, ¿cierto? Pero la gentileza. Yo puedo establecer un reclamo. Quiero hablar con el administrador, por favor. Hay un libro de reclamo, quisiera saber qué pasó. Pero no esa cosa desbocada, ¿no es cierto? Que todo el restaurante se entera que te salió algo en la sopa. ¿Ya? Entonces, como parte de nuestro carácter y el desarrollo de nuestro carácter, la mansedumbre. La mansedumbre es eso, hermano, es ser moldeable. Dios nos moldea. Jesús era un hombre gentil, firme en las cosas que debía ser firme, gentil con la gente, aún con aquellos que procuraban su muerte. Él no tuvo problemas en aceptar invitaciones de fariseos, que lo hacían, ¿no es cierto?, con un propósito no necesariamente de brindarle un buen momento al Señor, sino que con el propósito de buscar algo en qué poder acusarlo. Sin embargo, el Señor lo aceptaba. E incluso el Señor sanó a personas relacionadas con los fariseos. Pero también a esa misma gente con la que tuvo gentilezas, les dijo generación de víboras. Cuando ellos estaban, ¿qué cosa? Alterando y torciendo la verdad de Dios. Hoy día hay
entre comillas, cristianos y líderes cristianos, entre comillas, que son súper gentiles con el Papa, con el catolicismo, con todo ese tipo de cosas, es donde debieran tener firmeza, pero no la tienen. Entonces eso no es gentileza, eso es cobardía. Eso es cobardía. Y entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo efectivamente fue gentil, amable con esas personas, en las necesidades que Él ni siquiera estaba obligado a satisfacer, pero lo hizo. Pero cuando la cosa era doctrinal, Él era sumamente firme, sumamente firme. ¿Somos nosotros así? ¿Somos nosotros así? Buena pregunta. En Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces está haciendo una comparación bien grande, ¿no es cierto? Y dice, el que tarda en airarse, el que en definitiva no es polvorita, en aquel que tiene control sobre su espíritu, que el Espíritu Santo tiene control sobre nosotros. A los ojos de Dios eso es mejor incluso que un conquistador, alguien que conquistó una ciudad. El que se conquista a sí mismo, por así decirlo, ¿no es cierto?, espiritualmente hablando, es mejor que el que conquista una ciudad. Porque cuán difícil es realmente para nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero nosotros normalmente tendemos a salirnos de esa voluntad y a dejar que nuestra naturaleza caída sea la que en definitiva reaccione o gobierne. Fíjense ustedes, recuerdan el pasaje cuando Jesús va a ser tomado prisionero en el Getsemaní, ¿no es cierto? Está en los 4 evangelios. Pero vemos que el Evangelio de Juan nos dice un poquito más profundamente cómo es que pasó esto, y vemos que el Evangelio de Mateo, y vemos que Jesús, él no pone resistencia. Sin embargo, el apóstol Pedro saca una espada y le manda una estocada a uno de los siervos que venía también con este grupo de personas, y le corta, dice, le saca una oreja. Yo estoy seguro que Pedro no le apuntó a la oreja, esta cuestión hizo así y le pasó a llevar la oreja. Seguramente el cuello era donde apuntó Pedro y le pasó a llevar la oreja. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Le dice, guarda tu espada. El que espada mata, a espada debe morir, cumpliendo la ley de la restitución. Y además agrega, ¿acaso no sabes que pudiera en este momento llamar a 12 legiones de ángeles para que me defendiesen? No es un asunto de que no pueda defenderme. Hay un propósito mayor en esto, le dijo a Pedro. Entonces, esa es la forma, es poder bajo control. A veces tú tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de, incluso por derecho, de discutir algo. Tú vas bien en tu vida tranquilito, ¿no es cierto?, y de repente se te mete alguien ahí. Seguramente nosotros, o yo por lo menos, querría que 12 legiones de ángeles hicieran pero el que se adelantó. Eso está en mi, si tampoco me voy a poner. Si hay 12 y hay más, mejor todavía. Pero no es el pensamiento como hijo de Dios. No es el pensamiento como hijo de Dios, porque en 1 de Pedro, capítulo 3, Santiago, al ladito, capítulo 1.
capítulo 1, 19 al 21. Santiago, capítulo 1, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, hombre, varón y hembra, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira nuestra jamás va a obrar justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de esa palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Efectivamente, nosotros debemos ser tardos porque mientras más tardos somos, más podemos pensar, ¿no es cierto?, y meditar una reacción de la cual con toda certeza después nos vamos a arrepentir. ¿Ya? Entonces dice, sea tardo para airarse, porque cuando nos tardamos, nos damos la oportunidad, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo nos retenga, el Espíritu Santo trabe nuestra lengua, nuestras acciones, nuestras manos, lo que sea, y podemos, en definitiva, nosotros sublimar eso espiritualmente y después dar gracias a Dios porque realmente si hubiésemos dicho o hecho lo que dijimos o lo que queríamos decir o hacer, estaríamos pagando consecuencias peores que el problema que se nos presentó inicialmente. Y dice que sea tardo para oír. ¿Por qué? Porque cuando estamos airados, ¿no es cierto?, no podemos obrar nunca la justicia de Dios. Y dice que entonces debemos desechar toda la inmundicia, abundancia y malicia y por el contrario, recibir con mansedumbre, con un espíritu moldeable, como un caballo domado. Cuando el jinete que es Dios dice alto, quieto. No sabemos qué hay más allá, Él nos está dirigiendo. Entonces, es fundamental este tema de la mansedumbre. Cuando vamos también a Gálatas 6:1. No solamente la mansedumbre es una bienaventuranza. Gálatas 6:1. Cuando estamos frente a una situación de corrección entre hermanos, entre hermanas, ¿no es cierto? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hemos sorprendido y nos han sorprendido, con toda seguridad. Vosotros que sois espirituales, eso significa no que sois, sino que sois hijos de Dios, que tenéis el Espíritu Santo, no que son superiores, no que son más espirituales que el que está en una falta en ese momento, sino que si sois verdaderamente hijos de Dios, asumirás esta actitud, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no de condenación, no de destrucción. Una corrección, una exhortación puede ser firme, pero mansa. La mansedumbre, la humildad, se reflejan en que nunca la persona que está siendo corregida, si es un hijo o una hija de Dios, va a sentirse condenada o va a sentir que tú eres superior a él o a ella. Debemos corregir, no debemos dejar pasar la falta. Cuando alguien ve a un hermano y lo sorprende en alguna situación pecaminosa, en vez de ir a la oficina, ¿sabe qué, señor? Que el pastor el martes vi al hermano X, ¿no es cierto? Y estaba haciendo tal cosa. Entonces yo quería avisar. ¿Y tú no le dijiste nada? No, pues que le vine a avisar. Y que yo soy el sumo sacerdote. Vos tenés que corregirlo. Con mansedumbre, como dice la palabra. Eso debemos hacer. Si ya el hermano no responde, llama a otro testigo. Si ya el hermano no responde, vamos para allá. Y si ya finalmente no quiere salir de la cuestión, entonces dice, téngalo por gentil. Pero estamos hablando de un proceso.
El primer paso es tú. ¿Por qué? Porque tú eres espiritual, igual que el pastor. Tienes exactamente la misma autoridad como hermano en la fe de corregir a alguien, de poder restaurar a alguien, pero con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ya? Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja de tu hermano. Eso es parte de la mansedumbre. Eso es parte de realmente uno que somos nosotros muy dados, muy lengua suelta a criticar, pero inmediatamente y a veces cuando estamos criticando nos empezamos a dar cuenta que nosotros estamos exactamente en la misma. Eso no debe suceder. Por eso es que lento, pensar, es difícil. Por eso hay que practicar. Por eso hay que saber que si Dios, entonces, Señor, ayúdame a ser manso, te van a empezar a pasar cuestiones en la cual la prueba de la mansedumbre va a ser una, otra y otra. Señor, quiero ser humilde. Señor, ayúdame a ser perdonador como tú. Y entonces esa es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Y te vas y me voy a dar cuenta del poder de Dios operando en nosotros, provocando cambios que nosotros sabemos que son sobrenaturales. Sobrenatural. Este perdón y esta cosa, esta paz que siento en mi corazón es sobrenatural. Porque otrora esta cosa no habría sido así. Mi única forma de estar tranquilo es que el otro reposara horizontalmente. ¿Entiendes? Entonces, no es fácil. No es fácil. Ahora, el hombre más manso, dice la Escritura, ¿no es cierto?, fue Moisés. Y ya vamos a ir terminando. Números, capítulo 12. No quiero mirar cuánto se demoran en llegar al número. Los que tienen Biblia. Números, capítulo 12. ¿Cuándo es que un hombre o mujer de Dios manso reacciona con firmeza? Y debe reaccionar con firmeza. Porque de lo contrario, eso sí que es cobardía. Firmeza no significa malas palabras, firmeza no significa agresividad. Firmeza significa estar absolutamente convencido de que aquello que estoy confrontando es un error y que aquello que estoy entregando es la verdad de Dios, no la mía. Firmeza significa que nadie te va a sacar de ahí, aunque te cueste la vida. Aunque te cueste la vida. Números 12, 1 al 13. María y Aarón hablaron contra Moisés, es decir, lo pelaron, a causa de la mujer cusita. Para actualizarlo a nosotros. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Era viudo Moisés por si acaso. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Se defendió Moisés? ¿Quién lo defendió? Dios. Ese es un punto, porque cuando ofenden el evangelio nosotros, pero cuando nos dicen algo, nos da el tiro, reaccionamos y nos queremos defender de la ofensa personal, que es lo natural, eso es lo primero que va a salir, por eso tarda en airarse, porque tengo, y el Espíritu, Señor, por favor, y el Espíritu Santo te da. ¿Ya? Nadie quiere decir,
No. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que ésta estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir el vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés dijo: se lo merecen, pues. Ese es mi Dios, maldito. No. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Manso, corrigiendo a esto, la situación. Lo ofendieron. Dios lo defendió. Dios le hizo salir lepra. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Él oró, clamó, usó esa relación preciosa que él tenía con Dios para rogarle que sanara a su hermana. Eso es un hombre manso, que no reacciona virulentamente cuando recibe una ofensa. Yo sé que esto es difícil y es casi impracticable, por eso es sobrenatural. Sin embargo, este mismo Moisés, ustedes lo pueden ver más adelante, baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y las quiebra de ira al encontrar a su pueblo bailándole a un becerro de oro, hecho por el mismo Aarón o autorizado por Aarón. ¿Te das cuenta de la diferencia? Está siendo ofendido la palabra de Dios, está siendo ofendido Dios, él reacciona. Él reacciona. Está siendo ofendido él no reacciona. Incluso ora por sus agresores. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esa es la meta. Vamos como en el 2 centímetros de la partida. Pero es para que tengamos claridad. Una persona mansa a los ojos de Dios es así. El Señor Jesucristo. Marcos, rapidito. Capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículos 57 al 61. Marcos 14, 57 al 61. Recuerden ustedes, aquí está Jesús frente al Sanedrín, está siendo juzgado, ¿no es cierto? Y se han levantado muchos testigos falsos pagados por el Sanedrín para que atestiguaran en contra de Jesús, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando dice el versículo 57, entonces, una de las mentiras, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Era tal las mentiras que estaban diciendo acerca de Jesús, ¿no es cierto?, que empezaron, como decimos nosotros en buen chilense, a pillarse la cola y empezaron las versiones a ser contradictorias. Eso hace que el sumo sacerdote asuma una osada acción poco común de interrogar él mismo, en este caso al imputado que sería Jesús. Y entonces el versículo 60 dice: entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada de todo esto que se te dice, de todo esto que te dicen a ti en tu contra? Entonces, ¿qué testifican estos contra ti? ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Un hombre manso. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esa pregunta sí la voy a responder. Esa pregunta sí la voy a responder. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Todo lo otro que era mentira y eran ofensas personales,
pero tú me estás preguntando si yo soy el Cristo, y la respuesta es sí, yo soy. Y eso genera la batahola, ¿no es cierto?, de que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y queda la tendalá, todos le pegan a Jesús, lo escupen, por haber dicho lo correcto. Por haber dicho lo correcto. ¿Podía en ese momento Jesús haber pedido 12 legiones de ángeles que lo defendiesen? Claro que sí. Pero él debía cumplir su misión para glorificar al Padre. Tú y yo debemos cumplir nuestra misión para glorificar al Padre. Eso nos va a traer muchas situaciones como estas. A escala, por supuesto. ¿No es cierto? Situaciones en las cuales se dirán cosas de nosotros, nos ofenderán, pero mientras las cosas sean mentiras, ahora si las cosas son verdad, asume. Pero si las cosas son mentiras, procura verdaderamente dejar pasar esa ofensa. Cuando esa ofensa afecta, en el caso mío, a la iglesia, afecta la palabra de Dios, ¿no es cierto? Incluso afecta a mi familia. Bueno, ahí hay respuesta. Pero si dicen algo de uno que tú sabes que no es verdad, ora para que Dios te dé mansedumbre y perdona en tu corazón espiritual y sobrenaturalmente al ofensor. Pero no busquemos defendernos de cada cosa. Los primeros que se defendieron pecaminosamente de esto fueron Adán y Eva. La mujer que me diste. Adán no le estaba echando la culpa a la mujer, estaba echando la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer. Así que el problema es tuyo. La mujer dijo, tú pusiste a la serpiente. Fue la serpiente. Nunca hubo Adán, dijo, Señor, perdóname. Caí. Fui un estúpido, tú me dijiste todo esto. Pero igual lo hice, perdón, Señor. No hubo arrepentimiento. Hubo lo que hacemos nosotros muchas veces. Chutear para el lado las cosas. Cuando seas ofendido en ese sentido, entonces dice el Señor, mantén la calma. Mantén la calma. Que sea verdaderamente Dios quien nos defienda. Dios quien nos defienda. Yo, créanme que he visto eso de manera muy directa en la vida de algunas personas muy cercanas a mí, que verdaderamente han sido mansos, con un costo grande, pero con una paz inmensa. Y a la vuelta de los años, las cosas se han revertido de una manera increíble. De una manera increíble. No porque estamos esperando venganza, ni como los apóstoles antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos y dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre esta gente? No, esa es la actitud fácil. Jesús en la cruz, colgado ahí, insultado, escupido. Él dice, ¿qué cosa, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. ¿Podía Jesús bajarse de ahí? Claro. Pero si Él se baja de ahí, todos nosotros estaríamos en el infierno. Todos nosotros estaríamos en el infierno. No habría salvación para nadie. No habría salvación para nadie. Quiero, Primera de Pedro, para terminar, versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículos 20 y 24. Esta es la realidad de nuestras vidas, hermanos. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esto es lo que nos hace fuertes espiritualmente. ¿Cómo es que un hijo de Dios debe reaccionar cuando el Evangelio es atacado? Judas, la cartita chica de Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 3 dice, contended ardientemente por la fe que ha sido dada. ¿Por qué? Porque hombres están introduciendo falsa doctrina. Ustedes tienen que contender ardientemente. Y la palabra que se traduce ahí ardientemente es agonizao, que significa luchar hasta la agonía. No es algo que se suelta, es algo que se lucha por la verdad hasta la agonía. Por eso es tan enfermantemente satánico el ecumenismo. Porque es todo lo contrario
Y ellos dicen que son mansos. Y los que defienden ardientemente la verdad de Dios no son mansos, sino que son orgullosos, conflictivos y todo. Está todo cambiado por causa de Satanás. Pero el cristiano verdadero debe contender hasta la agonía por la verdad de Dios. Cuando se está introduciendo en una iglesia, en una familia, en un hermano, en una hermana, ¿no es cierto? Cuando doctrina falsa quiere llegar también y acoplarse a la verdadera, no existe eso. Hay una sola verdad y esa verdad es exclusiva y excluyente. No hay otra verdad. Una sola verdad. Por lo tanto, todas las demás, por muy parecidas que sean, son mentiras. Y el padre de la mentira es el que las produce, Satanás. Satanás. Nos dice capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo, 20. Pues, el subtítulo en sus Biblias también debe aparecer: vivid como siervos de Dios. ¿Cierto? Solamente el 11, antes del 21, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso va a suceder así. El Espíritu Santo y la naturaleza carnal van a estar en constante conflicto. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de eso. Ahora dice el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, aquí está lo sobrenatural, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Probablemente no sea aprobado delante de los hombres. La mansedumbre de Jesús no fue aprobada por los hombres. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí para que creamos. Insultos, injurias. ¿No es cierto? Pero Él estaba siendo aprobado delante de Dios, con el cual vamos a vivir por toda la eternidad. Si tú vas a vivir por toda la eternidad con Satanás, entonces juégate la tuya. ¿Ya? Pues, para esto fuisteis, ¿qué cosa? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué recibió a cambio de eso? Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Entonces, para esto dice la palabra que fuimos llamados y que Jesús nos deja ejemplo. Cuando él era vituperado, su persona dice que no respondía, encomendaba su alma al que le podía defender realmente de esto. ¿No es cierto? Pero cuando la casa de Dios, el templo de Dios, estaba convertido en un mercado, entonces él reaccionó. Cuando los fariseos torcían la escritura, él reaccionó. Él reaccionó. Cuando los fariseos le pedían señales, él reaccionó. La pregunta es, ¿cuándo reaccionamos nosotros? Cuando tenemos ofensas personales, cuando pasan cosas que a nuestros ojos no son lo que debiera suceder, o sufrimos incluso porque somos responsables del pecado que hemos hecho. Eso dice que no tiene ninguna gracia delante de Dios. Ahora, si estamos haciendo lo correcto y luchando por hacer lo correcto a los ojos de Dios, con amor, con paciencia, con humildad, verdaderamente con mansedumbre, entonces vamos a recibir también de eso. Ese dicho de que el que nada hace, nada teme, es absolutamente falso. De hecho, es falso también para la gente del mundo. De hecho, también es falso para la gente del mundo. Pero mayormente para nosotros. Significa que nosotros, a pesar de hacer el bien, muchas veces vamos a recibir mal. Muchas veces vamos a recibir mal. Pero sí, sobrenaturalmente, porque no es en tus fuerzas. Es imposible en nuestras fuerzas, hermano. Y perdone que me haya tomado más tiempo en esto y tratar de colocar algo que se compacte a un tiempo determinado. Pero esta es la esencia de nuestro carácter como cristianos.
la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Es absolutamente contradictorio un cristianismo orgulloso. A veces nosotros consideramos orgullosos a personas que externamente se ven un poco más expresivas que nosotros. Pero la humildad no tiene que ver con eso, la humildad tiene que ver verdaderamente con lo que la palabra nos enseña. ¿Quién más, aparte de Jesús, fuerte en palabra, en hecho, que el apóstol Pablo? Sin embargo, el apóstol Pablo era un hombre humilde. Lo condenaron falsamente, lo apedrearon, una serie de cosas que vivió desde todo punto de vista. Sin embargo, su foco era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cargó el apóstol Pablo toda su vida, con una fracción grande de la iglesia de aquel entonces, de un no reconocimiento de su condición como apóstol. Un no reconocimiento de su condición como apóstol, un menosprecio a su condición. Cargó con eso toda su vida, pero no se enfocó en eso. Entonces es dificultoso. La próxima semana lo espero en el mismo canal porque viene la paciencia. Y seguramente es una semana difícil. ¿Por qué? Porque nos vemos enfrentados a eso. Y cuando estamos preparando las cosas y cuando estamos concentrados en esto, podemos entonces ver que Dios está obrando en nosotros, porque comienzan a suceder cosas que nos impulsan a eso. Pero entonces tengo la palabra que ha sido implantada con mansedumbre, la recibo, y la palabra me dice: lento para irarse, porque mientras más lento sea eso, más rápido me enfrío y logro hacer la voluntad de Dios. Si soy rápido para molestarme, nunca voy a hacer la voluntad de Dios. Nunca. Mi reacción va a ser inmediata. ¿No es cierto? Bien, nos ponemos de pie para orar y descansar.